Muchas gracias, Pastor Ruiz. Que Dios les bendiga. Desde que salí de mi casa, estuve todo el tiempo rememorando momentos muy agradables que pasamos aquí en el primer distrito que pastoreé en la Asociación del Este. La Iglesia de la Esperanza fue una de las principales maestras de este servidor y siempre agradezco los buenos consejos, el apoyo de cada uno de los hermanos, de los oficiales especialmente, ya que como ocurre con el Pastor Ruiz, estuve rodeado de consejeros sabios, dedicados a la iglesia, al Señor, y me siento muy agradecido de ustedes. Así que doy gracias a Dios por el crecimiento de la iglesia, por la forma en que Dios ha bendecido a la iglesia, y le pido al Señor que siga haciéndolo así, o como Él nos dice a través de Pablo, que Él contesta nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Así que Dios los bendiga a todos. Agradezco este privilegio de haber sido invitado para adorar a nuestro Dios en este día. Me acompaña mi esposa, Carmen Milagros Merced, mi novia de siempre. Y esta vez estoy acompañado con el hermano Benjamín Flores y su querida esposa, hermana que por ¿cuántos años llevan juntos? 53 años. La hermana Celeste, y la Celeste es la hermana carnal, el pastor César Puesán, que trabajó aquí en la Unión Puertorriqueña. Así que vamos una vez más a adentrarnos en la palabra de Dios y vamos a leer el capítulo 4 de Oseas y vamos a considerar el versículo 6 una vez más. A veces la palabra de Dios es un bombazo. Sabemos lo que es un bombazo, ¿verdad? No es una bomba o no es un aguinaldo de esos que se cantan en Navidad. Es una dinamita. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, para algunos es una dinamita, un bombazo. Puede ser una reprensión, puede ser una disciplina. Pero siempre resulta que es una gran bendición. Y hoy vamos a dejar que nuestro Dios maneje su palabra como Él siempre lo hace y como obviamente debe hacerlo. El libro de Oseas nos habla y nos lanza el primer bombazo. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría. A nadie nos gusta que nos hablen así. Si yo soy miembro del pueblo de Dios y el Señor me dice que mi pueblo, su pueblo, ha sido destruido, pues es motivo de preocupación. Pero cuando sabemos cuál es la razón
de esa destrucción con mucho más preocupación. Meditamos y nos rompemos la cabeza por saber cuál es la causa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Sabiduría. Añade el profeta, por cuanto desechaste la sabiduría. Ya esto es más serio. Ya hay aquí un acto de premeditación y alevosía. El pueblo de Dios está desechando lo que Dios le da. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y ustedes saben que el apóstol San Pablo, cuando habla del sacerdocio, está hablando del sacerdocio de todos los creyentes. Cada uno de nosotros es un sacerdote del Señor. Así que, por cuanto el pueblo de Dios ha desechado lo que Dios nos ha dado, que es la sabiduría, entonces va a ocurrir algo como consecuencia. Somos desechados del sacerdocio. Ahora bien, añade, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No es eso una dinamita? ¿No es eso un bombazo? ¿No es eso un motivo para preocuparse, siendo que como pueblo de Dios tenemos no solo el privilegio, el honor de representar al Dios del cielo, sino que somos instrumentos suyos para salvación del mundo? Porque para eso precisamente es que existe el pueblo de Dios. No existe para ninguna otra cosa. La palabra del Señor es clara cuando dice en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Pero aquí viene lo importante. Y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios ha hecho algo especial y extraordinario con su pueblo, al cual escogió. Él lo escogió de lo más bajo, de lo más pobre, de lo desechado. Dios escogió a un pueblo que no tenía nada de qué jactarse. Era un pueblo esclavo. Era un pueblo maltratado. Era un pueblo que no tenía dignidad. En ese entonces ser un esclavo era ser un animal. ¿Sí o no? Y ser esclavos de los egipcios con mucha más razón. Porque la potencia mundial de aquel entonces, que estremecía a sus enemigos, era Egipto. Y por 430 años el pueblo de Israel anduvo como esclavo. Pero Dios lo quiso levantar. Porque Dios es amor. ¿Sí o no? Dios envió a su Hijo a buscar, ¿y a qué más? Y a salvar lo que se había perdido. De modo que en el plan de redención,
Dios hace un canje, convierte lo bajo, lo que es sucio, lo que no vale nada, lo que es maltratado, desechado, lo levanta y lo convierte en su pueblo. En su pueblo. Es decir, ese pueblo iba a ser para Dios su representante en la tierra. Miren, si vamos un momentito al libro de Isaías, en el capítulo 61, vamos a descubrir que Dios tenía en ese plan de redención el conferirle a su pueblo un honor tan grande que miren cómo lo expresa Isaías en el versículo 9 cuando habla acerca de su pueblo. Dice Isaías 61:9, sus descendientes serán reconocidos y honrados. ¿Dónde? Entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. O sea, Dios escoge esa basura, esos animales, esos esclavos que no tenían nada de qué jactarse, que eran maltratados todos los días, eran latigados, eran abusados. 430 años de esa esclavitud. Ya la mentalidad de este pueblo era una mentalidad derrotista, una mentalidad fracasada. Pero Dios los levanta. Porque Él había hecho un pacto, había hecho una promesa, lo iba a hacer. Y lo hizo con brazo fuerte y mano extendida. 10 plagas que hicieron que el pueblo, la nación de Egipto se estremeciera. Para que aprenda quién es Dios y que Él ama a su pueblo. Y lo distingue, y lo protege, y lo cuida. Así que el faraón burlón se tuvo que enfrentar a la realidad. Hay que tener cuidado con el pueblo de Dios. Hay que respetarlo, porque es mi pueblo, mi posesión exclusiva. Y 10 plagas acabaron con el orgullo de Egipto, aparentemente. Porque después que irrumpió aquella 10ª plaga y hubo muerte en cada casa de Egipto, todavía el recalcitrante y terco faraón se le fue detrás al pueblo de Dios para acabar con él. Y es eso siempre lo que ha querido hacer Satanás con el pueblo de Dios. Acabar con él. Porque Dios no tiene otro representante sobre este planeta. Dios tiene un pueblo. Jesús dijo,
yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Él lo dijo, pero a su pueblo le dijo, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. En otras palabras, cuando Dios dice a través de Isaías, sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. ¿Y cómo lo bendijo? Dándole una sabiduría oculta. ¿Es así como lo leímos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que en el plan divino Dios se había propuesto hacer que ese pueblo brillara, fuera la luz del mundo, mediante una sabiduría increíblemente superior a la sabiduría del mundo. Porque el mundo se daría cuenta que ese pueblo es bendecido. El mundo se daría cuenta que ese pueblo es especial. No es cualquier cosa. Ya no es aquel pueblo que no tenía dignidad, que era una basura, que eran unos animales. No. Ese pueblo habría de convertirse en el modelo a seguir. Ese pueblo daría la pauta para que el mundo cambiara. Aleluya. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Dice el profeta, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó sabiduría. Pero ¿quién es el dueño de ese pueblo? El Todopoderoso, el que todo lo sabe. ¿Por qué le faltó sabiduría? Por lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 6. ¿Qué dice allí? Capítulo 6 del libro de Jeremías, versículos 16 y 17. Dice la palabra, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Pero entonces dice, pero dijisteis, no andaremos. También puse centinelas sobre vosotros que dijesen, escuchad la voz de la trompeta. Y dijisteis, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y observad testigos lo que les pasará. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y rechazaron mi ley. ¿Qué le pasó a ese pueblo? Fue rebelde. No obedecieron al Señor. No escucharon la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que no obedecieron? Pues mire, un momentito, preguntarle al apóstol San Pablo, ¿en qué consistió eso? Porque definitivamente, cuando tiene un regalo que hacer,
aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo que Dios tenía en reserva como sabiduría para su pueblo era un caudal de tesoros. Era una información y un conocimiento fuera de liga. Era algo tan extraordinario que haría que ese pueblo, cuando el mundo pusiera sus ojos sobre él, dijera, no, espérate, esta gente son especiales, esta gente está fuera de liga. Y el mundo entero pondría sus ojos en él. Vamos al en Primera de Corintios capítulo 2. Extraordinarios resultados de no solo aceptar, sino aplicar a la vida práctica de ese pueblo esas. Primera de Corintios capítulo 2. Y allí vamos, por favor, a considerar las palabras que el apóstol nos dirige, comenzando con el versículo 6. Sin embargo, dice el apóstol San Pablo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para ¿quiénes? Para quienes lo aman. O sea, esa sabiduría es materia clasificada. Así le dicen los militares, ¿verdad? Los estrategas de alto rango en el Pentágono. Es información clasificada. No la sabe todo el mundo. Pero cuando esa cosa se pone en práctica, hay una explosión. Hay una dinamita que suena, que explota. ¿Sí o no? Porque es que, pregúntele a Hiroshima y a Nagasaki. Cuando ese B-52 soltó aquella bomba, ustedes saben lo que pasó. Cuando se acercó a su blanco y explotó, una milla a la redonda desapareció, literalmente. Y todavía las consecuencias de aquel bombazo las están sufriendo los japoneses. Pregúntele a Hirohito, que era el dios de ellos, los japoneses, y que hacían lo que él dijera, inclusive llegar a ser suicidas. Lo que él decía, los japoneses lo obedecían ciegamente.
Y entre las condiciones para rendirse, tenía que Hirohito decir que él no era Dios. Tenía que decirlo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo japonés creía que su emperador era Dios. Así que cuando se habla de información clasificada, sabiduría oculta, ya usted sabe. Ya usted sabe. Ahora, mi santo, mi santa, en el versículo 10 nos explica el Espíritu Santo a través de Pablo. Pero fue a nosotros. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros. Al pueblo de Dios. Y debo indicar, aunque no vamos a hacer ningún estudio, ¿verdad?, profundo de lo que es el pueblo de Dios, porque ya sabemos que Dios escogió a los israelitas. Pero no según la carne. Dios levanta una nación, Israel, pero esa nación habría de ser una nación santa. ¿Sí o no? ¿Un reino de qué? De sacerdotes. Pero el pueblo de Israel lo que hizo fue, cuando Jesús vino, el que les había dado la sabiduría oculta, lo mataron. Lo crucificaron. Se dejaron llevar por el mundo, por Roma. ¿Y cuál fue el resultado? Como lo dice Pablo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero ese pueblo era terco. Era un pueblo bruto. ¿Por qué? Porque rechazó el tesoro más glorioso en la persona de Cristo que podía darle Dios al mundo. Por esa razón dice el versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Aleluya. ¿Los secretos qué? ¿Profundos de quién? ¿De quién? Hay que ser bien buena gente para rechazar un conocimiento como ese. Especialmente por lo que vamos a leer más adelante. Dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero mire lo que dice el versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Verdad que cuando usted tiene un problema legal, va donde el zapatero y lo consulta, ¿verdad? Para que le ayude. ¿Sí o no? Hello, ¿sí o no? ¿Cómo que no? ¿A quién es que tenemos que ir? Pues claro. Si yo tengo una enfermedad, no voy a ir donde el plomero. Mire, plomero, tengo un dolor aquí.
Hello, ¿qué le va a decir él? No me meta en lío, no me meta en lío. Dios nos está regalando a su pueblo un conocimiento, una sabiduría, unas fórmulas, unos decretos, unos mandamientos tan extraordinarios, fuera de liga, que harán que el mundo, cuando vea a ese pueblo, lo reconozcan como un pueblo bendecido por el Señor. Porque van a ser el ejemplo vivo de lo que es Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, de hablar, de pensar, debe ser así. Por eso es que el cristianismo es práctico. No es un éxtasis se pone que... Usted sabe lo que le pasa a esa gente que está en un éxtasis. No. Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. ¿Saben lo que dijo el célebre doctor Alberto Schweitzer? Premio Nobel de la Paz, 1952. Alberto Schweitzer, ustedes, yo me imagino que todos han oído hablar de él. ¿Verdad que sí? Increíble. Un organista de clase mundial, concertista, tocaba ese órgano. Bueno, él daba conciertos para pagarse sus estudios de medicina en Europa. Pero además era un reparador de órganos. No solo del órgano que suena, sino también que como médico era reparador de órganos del cuerpo humano. Era un escritor increíble, un predicador poderoso. Y él, pudiendo haber sido multimillonario, él se fue a África a atender los menos desafortunados. Y allá levantó un hospital. Y allá fue una bendición para África. Alberto Schweitzer dijo estas palabras. El ejemplo personal no es el elemento que más impacta la vida de los demás. Es el único. Hello. ¿Qué dijo Alberto Schweitzer? El ejemplo personal no es el elemento que más impacta la vida de los demás. Es el único. Por eso Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y por eso Dios formó a este pueblo, para que fuera un ejemplo para la humanidad que está en bancarrota. Por eso Dios nos dio ese conocimiento, esa sabiduría. Y mire lo que dice aquí. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Versículo 13. Y ahora viene el bombazo grande. Mi santo, mi santa, medita en esto que vamos a leer. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. No es humano.
En cambio, dice el apóstol San Pablo, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Hello. ¿Qué pueden evaluar? Todas las cosas. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, agárrese del asiento. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Cuando el pueblo de Dios le dijo al Señor, no te vamos a escuchar, ni vamos a caminar por donde tú nos enseñas ese camino, no vamos a ir. ¿Qué le estaba diciendo? Queremos seguir siendo brutos. Queremos seguir siendo animales. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Dios con Jesús? ¡Crucifícalo! 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 Eran unos animales. ¿Sí o no? Eran unos brutos. Porque no profundizaron en la palabra de Dios. Porque no se dedicaron a estudiar lo que Dios les había enseñado para que adquirieran la mente de Cristo. Por eso Cristo lloraba. Por eso Cristo se estremecía de dolor. Por eso derramó sangre. Jerusalén, Jerusalén, lloraba y clamaba, ¿cuántas veces vine a ti y no quisiste escucharme? ¿Por qué el Señor le dio a su pueblo esa sabiduría? Proverbios 3:13 al 18 dice las razones. Dichoso el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Porque número 1, aprovecha más que la plata. Número 2, rinde más ganancia que el oro fino. Número 3, más bella que las piedras preciosas. 4, largura de días a su derecha. 5, riquezas y honra a su izquierda. Todas sus veredas son paz, árbol de vida al que la alcanza. Eso era lo que Dios quería darle a su pueblo. Para que el mundo viera en ese pueblo el ejemplo a seguir. Cada vez que el pueblo de Dios ponía en práctica esa sabiduría, porque hubo momentos en que el pueblo se arrepintió y lloraron y clamaron y Dios los perdonaba y los limpiaba y los restauraba. Ese pueblo se reconsagraba. La National Geographic hizo un estudio a nivel mundial
para saber cuáles eran las personas más longevas en el planeta Tierra. Tres pueblos. Los 3 pueblos practicaban lo que dice la Escritura en cuanto a nutrición se refería. ¿Tú sabes quién era uno de esos pueblos? Ustedes, los adventistas del séptimo día. Fueron considerados los más longevos en el planeta Tierra por seguir las instrucciones que Dios les daba. ¿Sabes por qué los adventistas, de igual manera, fueron punta de lanza en la investigación más exhaustiva que se ha llevado en materia de salud por el gobierno federal de los Estados Unidos? Porque los adventistas recibieron la bendición de parte de Dios de indicar que el cigarrillo era un veneno insidioso, y mientras el mundo médico y científico se burlaba del pueblo de Dios, ellos seguían escribiendo: el tabaco es dañino. Y la ciencia médica los recetaba como medicina. Hello, buena sabiduría. Pero el pueblo de Dios se mantuvo hasta que el cirujano general de los Estados Unidos, después de un estudio que vaciaron en 400 páginas de documentación científica, dijeron: sí, tienen razón los adventistas. ¿Saben los billones de dólares que se fueron en demanda contra las tabacaleras? Por eso es que los tabacaleros aman tanto a los adventistas, porque le arruinaron el negocio. Esas son cosas que nos ayudan a entender que Dios tenía un regalo extraordinario para su pueblo, para ti. Dios dice en su palabra, en 1 Corintios 2, 6 al 16, que la sabiduría oculta de Dios fue destinada para nuestra gloria. ¿Sí o no? ¿Lo leímos? Sí, lo leímos. Para recibir el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Él nos ha dado gratuitamente, para expresar verdades espirituales en palabras espirituales. ¿Por qué los adventistas se han mantenido señalando el hecho de que es a través de los problemas sindicales que las libertades cívicas van a ser puestas en peligro? Por la misma razón. Para que el pueblo se prepare. Para que el pueblo no caiga en la trampa en que cayó Alemania cuando Adolfo Hitler se desató en furia contra el mundo. El asunto es, mis amados, que aquella Segunda Guerra Mundial trajo tanto dolor y sufrimiento que solamente en términos de dinero se gastaron 935 mil millones de dólares gracias a la locura de un hombre que utilizaba como consejero la brujería. Mientras que un hombre que siguió el ejemplo de Jesús, porque su orientador y su guía era Jesucristo, y él usó el arma que
que Jesucristo había enseñado que usáramos. Adolfo Hitler usó toda su inventiva bélica, cañones y bombas y tanques de todas clases y armas y químicos y cuánta cosa hay para dominar el mundo. Pero este hombre usó el arma que Jesús vino a mostrar que debía seguir su pueblo y todo aquel que le amara. Millones de personas fueron muertas en la Segunda Guerra Mundial. Millones de niños fueron devastados, ancianos. 6 millones de judíos fueron aniquilados. ¿Por qué? Porque cuando crucificaron a Jesús, Poncio Pilato dijo, yo me lavo las manos y soy libre de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y todo el pueblo dijo. ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo por aquí? Caiga sobre nosotros, ¿qué cosa? Su sangre y sobre nuestros hijos. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel todavía está siempre metido en guerra? Y guerra, y guerra, y guerra. Pero entonces, mis amados, mientras que el mundo entero se embarcó en esa terrible guerra para librarse de este ogro, el mundo se envolvió en disparos y más de 18 millones de los habitantes de los Estados Unidos tuvieron que preparar armas, municiones, tanques y cuanta cosa para matar se podía hacer. Pero aquel hombrecito que siguió el ejemplo de Jesús no levantó ni una piedra. Venció al imperio más grande que había en aquel entonces, que era el Imperio Británico. Y Mahatma Gandhi se sentó en las calles con su gente. Dice, no vamos a pelear al estilo del mundo. Vamos a usar el ejemplo de Jesús. Gran Bretaña no pudo pelear contra la India, contra Mahatma Gandhi. Miren la carta que él le escribió a Adolfo Hitler. Permítanme leerla y con esto terminamos, para que entendamos que si hay algún problema en tu vida, amado mío, si hay un problema serio que te agobia, ya Dios te dio la solución. Está en su palabra. No sea matrimonial, no sea de salud, no sea económico. No. Tú despreocúpate. Porque nuestro Dios dijo, yo les voy a dar la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo se vació aquí en esta bendita palabra. Mahatma Gandhi le dijo a Hitler, querido amigo, amigos míos han estado urgiéndome a escribirte en bien de la humanidad, pero yo he resistido su pedido debido al sentimiento de que cualquier carta de mi parte sería una impertinencia. Algo me dice, sin embargo, que yo no debo especular y que debo hacer mi apelación por todo aquello que valga la pena. Está completamente claro, le dice Gandhi a Hitler. Claro
que tú eres la única persona en el mundo hoy que puede prevenir una guerra, que puede reducir la humanidad a un estado salvaje. ¿Pagarías ese precio por un objeto tan valioso como podría parecer ser para ti? ¿Escucharías el pedido de uno que deliberadamente evitó el método de la guerra, no sin considerable éxito? De todas formas, anticipo tu perdón si erré al escribirte. Permanezco como tu sincero amigo, Mahatma Gandhi. Gandhi venció la guerra contra el Imperio Británico sin tirar ni siquiera como David una piedra. Ni una piedra. Porque Jesús dijo, si te dan en el cachete izquierdo, pon el otro. Y eso hizo Gandhi. Hitler no siguió el consejo. Se lanzó a la guerra. Y hasta tú y yo hemos sufrido las consecuencias de la locura de ese hombre. Pero Cristo nos dijo a través de su palabra. Y lo dijo de manera tal que no tengamos nunca de qué arrepentirnos cada vez que usemos como fuente de orientación y de toma de decisiones en nuestra vida la palabra del Señor. Porque esa palabra es infalible. Y esa es la palabra que el pueblo de Dios debe utilizar para cumplir el cometido. Cristo vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Pero ahora Él ha dejado a su pueblo para que responsablemente pueda poner en práctica su palabra para poder salvar a cuanto narcotraficante hay aquí, drogadicto, alcohólico y todos estos males sociales y morales que el pueblo está sufriendo. Dios espera de ti y de mí como su pueblo que sigamos su ejemplo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Recuerda, en sus manos hay unas cicatrices que quedarán por la eternidad. A esas cicatrices debemos mirar tú y yo. En su frente bendita hay cicatrices. Él las sufrió por causa de los puñetazos y bofetadas que recibió en aquella tortura inhumana. Sus espaldas están terriblemente laceradas. Y esas cicatrices permanecerán ahí por toda la eternidad. Leo para ustedes, amados míos. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor y todo lo que sufrió. Las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Bendito sea su nombre. Amado mío, ¿qué le vamos a decir a Jesús? Haremos como el pueblo de Israel antiguo, que cuando Él les invitó a seguir el camino recto, angosto y estrecho de la salvación, le dijeron: no andaremos. O como aquel llamado en el que Él les pedía: sigan mi palabra, no escucharemos. Haremos lo mismo tú y yo. En nosotros los padres verán nuestros hijos el ejemplo a seguir. Madres,
abuelas, abuelos. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús para que hoy hagamos un humilde pacto de reconocimiento y pedirle perdón al Señor porque no le hemos obedecido. Y decirle, Señor, desde hoy y por tu gracia, quiero seguir tus pisadas. ¿Cuántos queremos hacerlo? Bendito sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Dios y Padre, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos porque te hemos herido, te hemos golpeado, te hemos rechazado. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir a través de esa sabiduría oculta que tú has dejado en tu palabra. A esas palabras maravillosas, llenas de poder, de amor, de sabiduría, para vivir, pensar, hablar y actuar, siguiendo el ejemplo de Jesús. Oh Dios, estas manos benditas que se han levantado al cielo para decirte perdón, para decirte ayúdame a caminar contigo. Bendícelas. Bendice a estos tus hijos y a tus hijas. Bendice esta iglesia, Padre querido. Bendice a los oficiales de esta iglesia. Pero sobre todo bendice a su pastor y a la familia pastoral. Oh Dios de amor, que así juntos como estamos aquí en esta hora, muy pronto en tu glorioso advenimiento, juntos también y con los demás redimidos, podamos ir a morar contigo para siempre. Te lo pedimos por Jesús. Amén.